Esta noche, mientras millones duermen tranquilos creyendo que todo está bien con su alma, miles están sufriendo en el purgatorio por un pecado que casi nadie considera grave. No fueron asesinos. No rechazaron a Dios. Pero ahora arden en un fuego que purifica el amor que nunca entregaron completamente. Hoy conocerás la revelación que estremeció a Santa Teresa de Lisieux y que puede cambiar el destino eterno de tu alma. Escribe ahora en los comentarios: Virgen Santísima, si es tu voluntad, salva a un alma del purgatorio, salva también mi alma y te suplico por la conversión de los pecadores del mundo entero. La noche silenciosa. Una noche profundamente silenciosa cubría la tierra. Las casas estaban en calma, las luces se apagaban una tras otra y el mundo descansaba confiado, sin pensar en su destino eterno. Mientras muchos dormían tranquilos, creyendo tener aún mucho tiempo para cambiar, para arrepentirse o para volver a Dios, el cielo permitía que una verdad olvidada fuera revelada. En aquel silencio que parecía ordinario, ocurrió algo extraordinario. Santa Teresa del Niño Jesús, alma pequeña pero ardiente de amor divino, fue envuelta por una presencia sobrenatural. No era un sueño común ni una imaginación pasajera. Su espíritu fue elevado por gracia de Dios para contemplar una realidad que la mayoría de los hombres evita recordar, lo que sucede después de la muerte. El tiempo pareció detenerse. Todo ruido humano desapareció. Y entonces comprendió que mientras el mundo se distrae con preocupaciones pasajeras, existe una batalla invisible por cada alma, una batalla que continúa incluso después del último suspiro. En ese instante, su corazón fue inundado por un profundo dolor espiritual. No era miedo humano, sino una comprensión sobrenatural. Millones de almas viven como si Dios no existiera, como si el pecado no tuviera consecuencias, como si la eternidad fuera solo una idea lejana. Pero la eternidad es real. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción pesan ante la justicia divina. Muchos hombres ríen, planean, acumulan bienes y buscan placeres, sin imaginar que una sola noche puede ser la última. Sin darse cuenta, caminan hacia el juicio eterno sin preparación, sin arrepentimiento y sin haber pedido perdón. Y fue entonces cuando el Señor permitió que Teresa contemplara aquello que pocas almas han visto, el estado de purificación de quienes murieron en gracia, pero no completamente santos. Una realidad que debería hacer temblar al mundo entero. Porque no basta creer. No basta decir que amamos a Dios. Es necesario convertirse verdaderamente. La visión comenzaba. La visión comienza. De repente, ante sus ojos espirituales se abrieron profundidades inmensas, semejantes a cavernas sin fin. No eran lugares de desesperación eterna, pero tampoco de consuelo humano. Eran abismos de purificación. Un fuego misterioso lo llenaba todo. No era un fuego material como el de la tierra, sino un fuego vivo, espiritual, penetrante, un fuego nacido del mismo amor de Dios que purifica todo lo que aún no es digno del cielo. Allí no había distracciones. No había excusas. No había máscaras. Solo la verdad. Las almas comprendían con claridad absoluta cuánto habían amado poco, cuánto habían postergado su conversión, cuántas veces ignoraron la gracia, cuántas oportunidades desperdiciaron por orgullo, tibieza o indiferencia.
El mayor sufrimiento no provenía del fuego. Provenía del amor. Un amor infinito que ahora veían claramente, y que en la tierra muchas veces rechazaron por cosas pasajeras. Cada alma ardía en el deseo de Dios. Deseaban verlo, abrazarlo, descansar finalmente en él, pero comprendían que aún necesitaban ser purificadas de todo apego, de toda falta de caridad, de toda confesión mal hecha, de toda comunión recibida sin suficiente preparación. Y ese anhelo ardiente era más intenso que cualquier dolor humano. Santa Teresa percibió gemidos silenciosos, súplicas que no podían dirigirse ya hacia sí mismas. Las almas no podían merecer más, el tiempo del mérito había terminado. Dependían ahora completamente de la misericordia divina y de las oraciones de los vivos. Muchas sufrían por pecados que el mundo considera pequeños, faltas de perdón, palabras hirientes, negligencia espiritual, frialdad en la oración, amor propio disfrazado de virtud. Entonces comprendió algo estremecedor. Muchísimas almas llegan allí no por grandes crímenes, sino por haber vivido una fe superficial. Por haber amado a Dios solo cuando era cómodo. Por haber dejado la conversión para mañana. El fuego purificador revelaba una verdad que hoy casi nadie quiere escuchar. Nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Y mientras contemplaba aquella purificación dolorosa pero llena de esperanza, su corazón se inflamó en un deseo inmenso: advertir al mundo, despertar a los dormidos, recordar a los hombres que la vida presente decide la eternidad. Porque llegará el día, para cada uno, en que ya no habrá tiempo para cambiar. Solo para rendir cuentas. Las almas que sufrían. Miles, sí, miles de almas gemían. No era el grito desesperado del infierno. No era la rebelión de los condenados. Era algo aún más estremecedor. Eran lamentos santos. Almas salvadas. Almas que murieron en la gracia de Dios. Almas destinadas al cielo. Pero todavía incapaces de contemplar su rostro. Suspiraban con un dolor que no puede compararse con ningún sufrimiento de la tierra. No padecían enfermedades, ni guerras, ni hambre, y sin embargo sufrían más profundamente que cualquier dolor humano. Porque comprendían ahora lo que en vida no comprendieron. Veían con claridad lo que antes ignoraron. Amaban perfectamente, pero demasiado tarde para merecer. Habían conocido a Dios. Habían creído en Él. Habían rezado. Habían asistido a la Santa Misa. Pero algo faltó. Y ese algo ardía en ellas como fuego purificador. Cada instante lejos de Dios era una herida viva. Cada segundo sin verlo era una sed insoportable. Entendían que Él estaba cerca. Infinitamente cerca. Y aún así no podían entrar. El mayor sufrimiento del purgatorio no es el fuego. Es el amor. Un amor infinito descubierto demasiado tarde. Un amor que ahora desean con toda el alma, pero al que deben esperar para abrazar. Y mientras sufrían, muchas de esas almas repetían interiormente una verdad que estremecería al mundo si pudiera escucharse. Si hubiéramos amado más, el pecado inesperado. Y entonces se reveló algo que sacude la conciencia. No estaban allí por grandes crímenes. No eran enemigos de Dios. No blasfemaron. No renegaron de la fe.
No odiaron a Dios. Simplemente lo amaron poco. Ese fue el pecado silencioso. El pecado que casi nadie teme. El pecado que el mundo moderno ya no reconoce. La tibieza. Vidas cristianas sin entrega. Oraciones hechas por costumbre. Confesiones sin verdadero arrepentimiento. Comuniones recibidas sin amor ardiente. Personas buenas ante los ojos del mundo, pero indiferentes ante el amor divino. Dios no fue rechazado. Solo fue dejado para después. Después del trabajo. Después del descanso. Después del entretenimiento. Después de todo. Y ese después se convirtió en eternidad de espera. ¿Cuántas almas comprendieron allí que pudieron haber sido santas? Pero eligieron la comodidad. ¿Cuántas entendieron que Dios les pidió más? Y respondieron con lo mínimo. No perdieron el cielo, pero retrasaron el abrazo eterno. Porque el cielo no se alcanza solo evitando el mal, sino aprendiendo a amar sin medida. Hoy el mayor peligro para las almas no es el ateísmo abierto. Es vivir como si Dios fuera secundario. Una fe sin fuego. Una cruz sin sacrificio. Un cristianismo sin conversión. Y esta es la advertencia que resuena como un eco profético para nuestro tiempo. Muchos no se perderán por odiar a Dios, sino por vivir sin amarlo verdaderamente. El mundo enseña a buscar placer. Cristo enseña a buscar santidad. El mundo dice, mientras no hagas mal, todo está bien. El Evangelio dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La tibieza adormece el alma. La costumbre apaga la gracia. La indiferencia enfría el corazón. Y cuando llega la muerte, ya no hay excusas. Solo verdad. Entonces el alma ve cada misa desaprovechada. Cada oración omitida. Cada acto de caridad que pudo hacer y no hizo. Cada llamado de Dios ignorado suavemente. No con maldad, sino con indiferencia. Por eso hoy el cielo suplica conversión. No mañana. No cuando haya tiempo. No cuando llegue una crisis. Hoy. Volver a Dios con todo el corazón. Confesarse sinceramente. Reparar. Perdonar. Orar. Amar. Vivir en gracia. Porque llegará el día, y está más cerca de lo que pensamos, en que todo quedará al descubierto. Y la gran pregunta no será, ¿creíste? Sino, ¿cuánto amaste? Aún estamos a tiempo. Las almas del purgatorio darían todo por un solo minuto más en la tierra. Un rosario más. Una comunión bien recibida. Un acto de amor verdadero. Nosotros todavía lo tenemos. No desperdiciemos la misericordia mientras está abierta la puerta. Porque el amor que hoy podemos elegir libremente, mañana será el fuego que nos purifique. O la gloria eterna que nos abrace para siempre. Los cristianos tibios, el peligro silencioso. Existe un grupo de almas del que casi nadie habla. No fueron ateos. No odiaron a Dios. No abandonaron completamente la fe. Eran cristianos. Iban a misa, algunas veces. Rezaban, cuando tenían tiempo. Creían, pero sin comprometer su vida.
almas que rezaban con los labios, pero no con el corazón, que escuchaban la palabra de Dios, pero nunca permitieron que los transformara, que sabían lo que debían cambiar, y siempre dijeron, mañana. Mañana dejaré ese pecado. Mañana confesaré. Mañana volveré de verdad a Dios. Pero ese mañana nunca llegó. Vivieron una fe cómoda, sin cruz, sin sacrificio, sin conversión real. Buscaron a Dios solo cuando llegaron las enfermedades, las crisis o el miedo. Mientras todo iba bien, Dios podía esperar. Y así, lentamente, sin darse cuenta, la tibieza se convirtió en su cadena invisible. No fue un gran pecado lo que los perdió momentáneamente. Fue la indiferencia. Fue acostumbrarse a vivir lejos del fuego del amor de Dios. La tibieza espiritual adormece el alma. Hace creer que todo está bien cuando el corazón se enfría. Hace pensar que todavía hay tiempo, cuando la eternidad ya está a la puerta. Muchos murieron sin rebelarse contra Dios, pero tampoco ardieron por Él. Y después de la muerte comprendieron una verdad estremecedora. No basta con creer. Hay que amar. No basta con comenzar. Hay que convertirse. La verdad aterradora que los santos comprendieron. Los santos lo advirtieron con lágrimas. Santa Teresita del Niño Jesús entendió profundamente que el amor imperfecto necesita purificación. Porque el alma fue creada para amar a Dios totalmente, no a medias. La tibieza espiritual no parece grave en la tierra. Pero ante la santidad infinita de Dios, se vuelve dolorosa. Después de la muerte, el alma ve claramente cuánto pudo amar y no amó. Cuántas gracias rechazó. Cuántas confesiones pospuso. Cuántas conversiones ignoró. Y ese conocimiento quema. No es un fuego material. Es el fuego del amor divino que purifica todo lo que no fue entregado completamente. El alma comprende entonces que perdió años enteros viviendo distraída, entretenida, dormida espiritualmente. ¿Comprende que Dios la llamó muchas veces? Y respondió tarde. ¿Cuántos cristianos hoy viven exactamente así? Sin odiar a Dios, pero sin entregarse a Él. Sin negar la fe, pero sin vivirla. Y esta es una de las tragedias espirituales más grandes de nuestro tiempo. Una generación que ya no combate el pecado. Solo aprende a convivir con él. Una generación bautizada, pero espiritualmente dormida. El mayor triunfo del enemigo no es hacer ateos, sino fabricar cristianos tibios. Porque el alma tibia no lucha. No vigila. No se arrepiente con urgencia. Y el tiempo se acaba. Tal vez este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios todavía te está dando tiempo. Tiempo para confesarte. Tiempo para perdonar. Tiempo para abandonar ese pecado que sabes que debes dejar. Hoy puede ser el día de tu regreso verdadero. No mañana. No cuando todo mejore. No cuando tengas menos problemas. Hoy. Porque llegará un día en que ya no habrá oportunidad de cambiar, solo de comprender. Y muchas almas en el purgatorio repetirían una sola frase si pudieran hablarte ahora. No esperes. Ama a Dios ahora. Reza ahora. Conviértete ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón,
Quédate formando parte de esta comunidad donde cada día oramos y recordamos la realidad eterna que el mundo quiere olvidar. Suscríbete y acompáñanos en esta misión de interceder por las benditas almas del purgatorio. Y escribe en los comentarios el nombre de la persona por quien deseas ofrecer oración. Hoy podemos ayudarlas. Y mañana, quizá alguien orará por nosotros. Porque después de esta vida, solo queda el amor, o la purificación para aprender finalmente a amar. El arrepentimiento tardío. En aquel lugar de purificación, donde ya no existe el engaño ni las excusas humanas, muchas almas repetían sin descanso una frase que atravesaba todo como un lamento eterno. Tuve tiempo, y no amé. No lloraban por riquezas perdidas. No sufrían por honores olvidados. No se lamentaban por enfermedades, persecuciones o fracasos terrenos. El dolor más profundo era otro. Era comprender, con una claridad imposible en la tierra, cuánto bien pudieron hacer y no hicieron. ¿Cuántas veces Dios llamó suavemente a su corazón y respondieron, mañana? ¿Cuántas confesiones fueron aplazadas? ¿Cuántas reconciliaciones quedaron pendientes? ¿Cuántas oportunidades de amar fueron ignoradas por orgullo, comodidad o indiferencia? Allí entendían algo terrible. El tiempo que desperdiciaron jamás volverá. En la tierra creían que siempre habría otra oportunidad. Otro día. Otra misa. Otro arrepentimiento futuro. Pero la muerte llegó como llega para todos, sin avisar la hora exacta. Y entonces descubrieron la verdad que muchos hoy rehúyen escuchar. No condena solamente el mal que hicimos. También pesa el bien que dejamos de hacer. Almas que pudieron perdonar y no perdonaron. Que pudieron corregirse y no quisieron. Que sabían la verdad, pero prefirieron vivir como si Dios no existiera. El remordimiento en el purgatorio no nace del miedo, sino del amor despertado demasiado tarde. Porque allí el alma ve a Dios, y comprende cuánto fue amada desde siempre. Y al verlo, nace una herida santa. Haber respondido con tibieza al amor infinito. Muchos en la tierra temen sufrir. Pero las almas del purgatorio temen otra cosa. Haber amado poco. Allí se entiende que cada acto de caridad perdido fue una eternidad desperdiciada. Cada pecado venial consentido debilitó el amor. Cada indiferencia enfrió el fuego que debía crecer hasta el cielo. Y entonces el alma suspira. Si pudiera volver un solo instante a la tierra. Un solo rosario rezado con amor. Una comunión bien recibida. Un sacrificio ofrecido en silencio. Eso habría cambiado todo. Pero ya no pueden merecer. Solo esperar, purificarse, y amar mientras arden en el deseo de Dios. ¿Qué es realmente el purgatorio? Muchos imaginan el purgatorio como un castigo impuesto por un Dios severo. Pero la realidad es más profunda y más estremecedora. El purgatorio no es la ira de Dios. Es su misericordia final. Es el lugar donde Dios termina de encender el amor que quedó incompleto en la tierra. Porque nada imperfecto puede entrar en la gloria eterna. El alma destinada al cielo debe amar plenamente, sin egoísmo, sin apego, sin sombra de pecado. Y allí ocurre algo misterioso. El fuego no viene de fuera. Nace del interior del alma.
Es el fuego del amor divino que purifica todo lo que aún no es santo. Dios no castiga. Dios sana. Pero sanar duele cuando el alma descubre cuánto se aferró a lo pasajero. Cada apego terreno se siente como una cadena que debe romperse. Cada imperfección arde al contacto con la santidad infinita. Y sin embargo, esto es lo más impresionante. Ninguna alma del purgatorio quisiera escapar. Porque saben con certeza absoluta. Están salvadas. Su sufrimiento está lleno de esperanza. Su dolor está iluminado por la certeza del encuentro con Dios. Sufren, pero aman. Arden, pero esperan. Lloran, pero agradecen. El verdadero tormento no es el fuego. Es la demora del abrazo eterno. Imagínalo. Ver la luz del cielo. Saber que fue creada para ella. Y aún no poder entrar. Por eso claman silenciosamente a nosotros, los vivos. No desperdicien el tiempo que nosotros perdimos. Porque mientras tú respiras, todavía puedes amar. Todavía puedes confesarte. Todavía puedes reparar. Todavía puedes cambiar tu destino eterno. Hoy el mundo enseña a vivir sin pensar en la muerte. Pero la eternidad se acerca paso a paso. Y llegará el día, para todos, en que desaparecerán las distracciones, las pantallas, el ruido y las justificaciones. Solo quedará el alma frente a Dios. Y entonces una sola pregunta tendrá importancia. ¿Cuánto amaste? Hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo del arrepentimiento verdadero. Hoy es el día de elegir a Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque después de la muerte, ya no se puede comenzar a amar. Solo terminar de purificarse. Advertencia para nuestro tiempo. Estamos viviendo un tiempo peligroso. No porque el pecado haya desaparecido, sino porque ha dejado de reconocerse como pecado. Hoy millones de almas caminan tranquilas hacia la eternidad sin cometer crímenes visibles, sin escándalos públicos, sin grandes caídas morales. Pero también sin una verdadera entrega a Dios. Y esta es la tragedia silenciosa de nuestra generación. No se trata ya del pecado que grita, sino del alma que se enfría. Cristianos que rezan poco, que aman a Dios, pero sin sacrificio, que creen, pero no se convierten, que buscan el cielo, pero sin renunciar al mundo. Una fe cómoda, una fe sin cruz, una fe que no transforma la vida. Y sin embargo, los santos fueron claros. El alma no se pierde solamente por hacer el mal. También puede sufrir terriblemente por haber amado a Dios a medias. Muchos viven convencidos de que no son malos. Pero el Evangelio no pregunta si fuiste peor que otros. Pregunta si amaste con todo el corazón. Porque el mayor engaño del enemigo hoy no es crear ateos, sino cristianos tibios, almas que se acostumbran a la gracia sin valorarla, a la Eucaristía sin adoración, a la confesión sin arrepentimiento profundo, a Dios sin entrega total. Y esa tibieza, advertía el Apocalipsis, provoca un dolor inmenso al corazón de Cristo. El mundo avanza distraído, entretenido, anestesiado. Mientras la eternidad se acerca en silencio. Cada día que pasa es una página menos de tu vida.
Cada latido es un paso más hacia el juicio eterno. Y llegará el momento, para todos, en que ya no habrá excusas, ni tiempo adicional, ni oportunidades aplazadas. Solo la verdad del amor vivido o rechazado. Una fe superficial no prepara el alma para el encuentro con Dios. Prepara, muchas veces, una purificación dolorosa. Porque el fuego del purgatorio no castiga. Enseña a amar a quien no aprendió a amar plenamente en la tierra. Pregunta directa al espectador. Detente un momento. Olvida el ruido. Olvida las preocupaciones. Olvida incluso este vídeo. Y responde en lo profundo de tu conciencia. Si murieras esta noche, si este fuera tu último día, si Dios pronunciara hoy tu nombre, ¿tu alma correría hacia Él con alegría? ¿O sentiría vergüenza? ¿Estás viviendo como alguien que espera el cielo? ¿O como alguien que supone que aún tendrá tiempo? Porque muchos planean su futuro, pero nadie tiene asegurado el mañana. La muerte no avisa, no negocia, no espera conversiones pendientes. Y entonces el alma comprende algo terrible. Que pudo amar más, rezar más, perdonar más, entregarse más, pero dejó pasar la gracia. Imagínalo. El alma viendo a Dios, comprendiendo su infinita bondad, y descubriendo cuánto amor rechazó por comodidad. Ese dolor, dicen los santos, es más intenso que cualquier fuego material. No porque Dios quiera hacer sufrir, sino porque el alma finalmente entiende cuánto fue amada. Y entonces surge la pregunta eterna. ¿Estoy viviendo preparado? ¿O simplemente confiado? Santa Teresa de Jesús enseñaba con claridad. Dios no exige una perfección inmediata, pero sí desea un corazón completamente suyo. No espera que nunca caigas. Espera que te levantes amando más. Todavía respiras. Todavía escuchas este mensaje. Todavía la misericordia está abierta. Eso significa algo inmenso. Aún estás a tiempo. Hoy puedes volver a la confesión. Hoy puedes perdonar. Hoy puedes abandonar ese pecado oculto. Hoy puedes comenzar una vida nueva. El cielo no está reservado para almas perfectas, sino para almas arrepentidas. Recuerda esto. El mayor peligro no es odiar a Dios. El mayor peligro es acostumbrarse a vivir sin Él. No es caer. Es dejar de luchar. No es la debilidad. Es la indiferencia. Porque el alma no se pierde de golpe. Se enfría lentamente. Hasta que deja de amar. Pero hoy, en este instante, Cristo vuelve a llamarte. No mañana. No cuando tengas tiempo. No cuando todo esté resuelto. Hoy. Ama más. Ora más. Entrégate sin reservas. Para que cuando llegue la hora definitiva, no tengas que aprender a amar entre las llamas, sino entrar directamente en el abrazo eterno de Dios.